Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Cristina Campanero y soy coordinadora y profesora del área de gestión de la seguridad alimentaria aquí en Bureau Veritas Formación y os doy la bienvenida a este webinar que tiene por título Protección alimentaria, ¿qué sistemas de gestión la garantizan? Esperamos que este webinar cumpla vuestras expectativas y al final os sea realmente útil para, bueno, pues todos los retos, ¿no? Que los que tenéis que lidiar en vuestro día a día en el trabajo. Aprovecho para indicaros que en el chat de preguntas y respuestas os vamos a incluir un link de uno de los cursos que oferta Bureau Veritas que, bueno, profundiza un poquito más, ¿no? En esta temática que vamos a tratar en la tarde de hoy, por si alguien estuviera interesado en profundizar un poco más en ello, ¿no? También aprovecho para recordaros que en este mismo chat, ¿vale? Podéis a lo largo de la ponencia ir poniendo cualquier duda que os pueda servir, porque una vez finalice el webinar, bueno, pues procederemos a responder a las preguntas que haya, ¿vale? Y bueno, pues sin más dilación, doy paso a la ponente de esta tarde, que es Carla Segovia. Carla Segovia es doctora en estudios avanzados de alimentos por la Universidad de Sevilla. Es también profesora del área de gestión de seguridad alimentaria aquí en Bureau Veritas Formación y tiene más de 10 años de experiencia en formación y learning y de todos los estándares de seguridad alimentaria, como puede ser BRC, IFS, ISO 22000, etcétera, ¿no? Entonces, nada, bienvenida Carla, muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias. esta tarde y nada, cuando quieras puedes comenzar. Vale. Pues, bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión, a este nuevo webinar, en el que, bueno, estoy encantada el día de hoy, la tarde de hoy, de hablarles un poquito acerca de lo que es el concepto de protección alimentaria. Y, bueno, hablaros también de esos sistemas de gestión que van a garantizar esa protección alimentaria. Vale, para ello vamos a hablar primero de una pequeña introducción, vamos a explicar qué es el concepto de protección alimentaria, de dónde ha salido y un poco, bueno, pues qué es, digamos, lo que conforma ese concepto de protección alimentaria. Luego vamos a hablar de las cuestiones particulares de cada uno de los sistemas que se contemplan dentro de la protección alimentaria. Y por último, vamos a hablar de las cuestiones comunes de los sistemas que se contemplan dentro de la protección alimentaria. ¿Vale? Bueno, para comenzar, a manera de introducción, veis este dibujo de una mesa, ¿vale? Porque creo que es un objeto que define muy, muy bien lo que es el concepto de protección alimentaria, que fue primero, digamos, publicado por la FDA. Y yo creo que lo define súper bien, ¿vale? Porque tenemos una mesa donde tenemos una base, ¿vale? Y tenemos 4 patas. Si alguna de esas 5 cosas falla, la protección alimentaria falla, ¿vale? Entonces, vamos a ver cuáles son esas partes de esa mesa, ¿no? La primera y la base de esa mesa es el concepto que conocemos como cultura de inocuidad alimentaria. ¿Vale? La cultura de inocuidad alimentaria, digamos que es la base en la que se sustenta la protección de los alimentos. Ahora en Europa tenemos la legislación, en la legislación vigente está contemplada la cultura de inocuidad alimentaria. Ya hablaremos un poquito más a fondo de ello, ¿vale? Pero son aquellas bases que tenemos en nuestra organización, aquellas maneras de actuar que están inculcadas en nuestra organización y que siempre van a tender a garantizar la inocuidad de esos alimentos. Por tanto, yo considero que esta es la base de esa mesa. Y luego en esa mesa tenemos 4 patas, ¿vale? La primera pata va a ser la calidad, ¿vale? Para garantizar la protección de un alimento, que un alimento esté en condiciones correctas, tenemos que garantizar que disponga pues de unas características organolépticas concretas, que tenga pues una calidad garantizada, ¿no? Dentro de la empresa. Luego tenemos la inocuidad, ¿no? Que es, digamos, el tema que más nos ocupa, ¿no? Que es otra de las patas de esa mesa y que la podemos garantizar, por ejemplo, en Europa, a través de la legislación, los paquetes de higiene contemplan el plan APPCC. Otras normativas voluntarias, por ejemplo, como la ISO 22, contempla el plan de control de peligros, que es basado también en un análisis de riesgo y determinación de peligros de inocuidad. Pero bueno, digamos que esa es la otra pata de la protección alimentaria, ¿no? La inocuidad. Y luego tenemos 2 patas más que van a ser el fraude, el estudio del fraude,
¿vale? No se entiende una protección de un alimento si yo solamente miro la calidad y solamente miro la inocuidad. También hemos visto que a lo largo de la historia hemos tenido bastantes alertas alimentarias que están, digamos, están originadas en un fraude por querer tener ganancias económicas a partir de esos alimentos. Entonces, también debe incluirse dentro del concepto de protección alimentaria. Y por último, la defensa alimentaria, que bueno, en Estados Unidos la FDA son los pioneros en este tipo de sistemas y luego pues le siguieron los franceses con IFS, aunque es una normativa voluntaria, en el caso de Estados Unidos es legislación, ¿vale? Es de obligatorio cumplimiento, pues la defensa alimentaria lo que busca es proteger a los alimentos ante ataques intencionados, porque a raíz de los atentados del 2001 en Estados Unidos se vio que pues los alimentos eran una vía muy rápida para poder propagar enfermedades y poder hacer tipos atentados terroristas, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, en Estados Unidos, como os digo, han sido los pioneros en este tipo de sistemas, luego ha seguido IFS, o sea, las normativas voluntarias, BRC, y todas nos exigen también esa pata de la protección en cuanto a la defensa alimentaria. Entonces, todos estos factores, si veis, por eso creo que la mesa, digamos, muestra muy bien el concepto de protección alimentaria, porque si cualquiera de estas patas fallan, el sistema se nos cae. Si la base de la mesa no está, no podemos colocar nada encima de la mesa, con lo cual también se nos cae el sistema de protección alimentaria, ¿no? Entonces, bueno, todo esto creo que define muy bien lo que sería el concepto que nos da la FDA sobre protección alimentaria, ¿no? Una protección integral del alimento. No solo tenemos que tener en cuenta la inocuidad, una PPCC, no solo tenemos que tener en cuenta la calidad, sino que también tenemos que tener en cuenta esa base de la mesa que es la cultura y esos sistemas de protección contra fraude y contra defensa. Digamos que es un concepto global que une todos los sistemas de protección de los alimentos en un solo concepto, ¿vale? Yo creo que es bien interesante porque es bien gráfico, ¿no? Lo que nos quiere decir la FDA con este concepto. En cuanto a esto, sí que es importante que resaltemos que en todos los requisitos auditables de las normas FCI, en todas las normas que están aprobadas por FCI, se incluyen todas estas partes de la mesa, ¿no? Son requisitos auditables en todas las normativas FCI que son voluntarias, ¿vale? Luego ya hablaremos del caso específico de ISO 22000, en donde, bueno, como sabéis, no es una normativa GFCI, pero sí que protege los alimentos de cierta manera, ¿no? Aunque no tenga ese reconocimiento por GFCI. Vale. Luego, vamos a continuar con esas cuestiones particulares de cada uno de esos sistemas, ¿no? Ya hemos visto que hay varios sistemas que protegen los alimentos. Entonces, ¿cuáles son esas cuestiones particulares? ¿Qué nos indica cada sistema? ¿Qué es lo que tiene que hacer una empresa si quiere proteger los alimentos y qué tiene que contemplar en cada uno de esos sistemas? Entonces, vamos a empezar con la cultura, con la base de la mesa. La cultura de inocuidad alimentaria, como os digo, es la parte principal a la hora de poder implantar cualquier sistema de gestión de inocuidad alimentaria. En Europa está contemplado en la legislación, en muchos otros países no, pero todas las normas FCI ahora mismo contemplan que las empresas deben tener implantado un sistema de cultura de inocuidad alimentaria. Esa cultura de inocuidad alimentaria pues va a ser, ya os digo, pues esos valores, esa actitud, esa manera en la que funciona esa organización que garantice que toda la organización está trabajando con un mismo objetivo, que es proteger los alimentos y fomentar esa cultura positiva de inocuidad alimentaria, ¿vale? Para eso, en el caso, ya os digo, en el caso de Europa lo tenemos contemplado específicamente por exigencia legal en el reglamento 2021 de /382, en donde se nos indica que todos los operadores de las empresas alimentarias deben establecer y mantener una cultura de seguridad alimentaria adecuada y deberán presentar evidencias de esto, ¿vale? Que eso ya también lo hablaremos en el último punto de cosas en común, ¿vale? El tema de las evidencias. Entonces, bueno, los ámbitos de la cultura alimentaria son básicamente estos 9 que os indico en la diapositiva, ¿vale? La empresa debe valorar
pues cómo es su visión, misión y valores, cómo se comunica con sus empleados, cómo hace esas formaciones. La parte de formación es muy, muy importante para establecer una cultura positiva de inocuidad alimentaria, las responsabilidades que tiene que tener cada quien dentro de la organización para fomentar esa cultura positiva, cómo es la conducta de nuestros empleados en cuanto a esa inocuidad de alimentos, pues toda la documentación que tenemos que tener, cómo somos capaces de adaptarnos a los cambios. Por ejemplo, si existe o aparece un nuevo peligro de inocuidad alimentaria que afecte a mi producto, a mi proceso, pues cómo la empresa es capaz de adaptarse a esos cambios. Entonces hay diferentes ámbitos que la empresa tiene, la directiva de la empresa tiene que estudiar y tiene que establecer medidas para que todo esto fomente una cultura de inocuidad alimentaria positiva. Como os dije, uno de los principales aspectos para mí a la hora de poner este sistema en marcha en una empresa, uno de los principales aspectos que van a determinar si mi cultura de inocuidad alimentaria es positiva o no, es la formación que yo haga en mi empresa, ¿vale? Esa formación pasamos de, o sea, nos olvidamos de esa formación de yo tengo un empleado 2 horas frente a una pantalla muriéndose de aburrimiento, ¿vale? Y a los 2 minutos le pregunto lo que le he explicado y no se acuerda, ¿vale? Pasamos de eso a no, oye, no solamente tienes que formar, tienes que concienciar. Las personas tienen que ser conscientes de la importancia que tiene la inocuidad de los alimentos, porque en la medida de que ellos sean conscientes, van a trabajar en función de que eso funcione de una manera adecuada y van a adquirir un compromiso adecuado. Entonces, es importante y siempre me gusta resaltar cuando hablo de cultura de inocuidad alimentaria el tema de la formación, porque hay una, o sea, la formación tal y como la teníamos vista, digamos que ha pasado de moda. Ahora tenemos que hacer conscientes a las personas de esa información que les estamos transmitiendo. No solamente tener un test de evaluación o tener algo escrito que diga que esa persona ha hecho una formación en X, sino que tenemos que asegurarnos de que esa persona es consciente de los contenidos que le estamos transmitiendo y también de la responsabilidad que tiene con respecto a esos contenidos en el proceso, en el producto. ¿Vale? Luego, otro de los sistemas, otra de las patas de la mesa es el APPCC, que bueno, ya todos, seguramente todos trabajáis en seguridad alimentaria o la gran mayoría, ¿vale? Con lo cual ya sabemos que, bueno, para la parte de inocuidad, esa pata de inocuidad, lo que tenemos como herramienta es un sistema APPCC, llámese en ISO 22 Plan de Control de Peligros, ¿vale? Pero es lo mismo, es un sistema basado en el estudio del riesgo. Yo determino cuáles son los peligros físicos, químicos y biológicos en cada una de las fases del proceso. Y en base a un estudio de riesgo, pues establezco medidas de control que permitan que minimizar, digamos, que el riesgo de que esos peligros se vayan a materializar. ¿Vale? Aquí la particularidad que tiene el sistema PPCC es que no hay intencionalidad, es decir, son peligros que pueden ocurrir en el alimento y que yo estudio la posibilidad de que ocurran, pero no hay intencionalidad de que eso ocurra. Y esto es un factor diferenciador con los otros dos sistemas que vamos a ver a continuación. En el caso de que nosotros gestionemos erróneamente un sistema BPCC, obviamente podemos causar daños bastante graves para la salud del consumidor y la empresa afectada. ¿Vale? Si no determinamos bien un riesgo, si no hacemos correctamente ese análisis de riesgo, si no establecemos una medida de control que sea correcta para ese riesgo, aumentamos mucho la probabilidad de que pueda haber un problema de inocuidad en el alimento, aunque no sea algo intencional, aumentamos mucho la probabilidad de que pueda haber un problema de inocuidad en el alimento y que por tanto pues causemos un problema, ¿no? Una alerta alimentaria, etcétera, etcétera. Y también, al estar esto contemplado en la legislación, si nosotros en nuestra empresa no establecemos un sistema de autocontrol, APPCC, plan de control de peligros, llámalo como quieras, ¿vale? Si nosotros no establecemos esto, estaríamos también ante una violación de las leyes, porque las leyes, al menos aquí en Europa, nos exigen que todos los operadores alimentarios tengan establecido un sistema de autocontrol de este tipo para controlar los peligros de inocuidad. En el caso del fraude alimentario, los sistemas que controlan el fraude alimentario son sistemas que van enfocados a esos peligros que tienen una motivación económica, ¿vale? Es decir, yo modifico el alimento, hago modificaciones, hago alteraciones, adulteraciones en ese alimento para obtener un beneficio económico.
¿vale? Aquí obviamente sí que hay una intencionalidad. Es decir, yo voy a modificar ese alimento, voy a adulterar ese alimento de una manera consciente para yo obtener un beneficio económico. En el fraude tenemos, digamos, dos tipos de fraude, ¿no? Uno que no va a causar daño en el consumidor. Por ejemplo, si yo un aceite de oliva virgen extra lo mezclo con un aceite de oliva normal de calidad media, ¿vale? ¿Estoy haciendo fraude? Sí, porque es una modificación, una adulteración intencional de ese alimento, ¿vale? Y yo lo estoy vendiendo como aceite de oliva virgen extra, con lo cual ahí voy a tener una ganancia económica y está siendo intencional. ¿Eso puede causar daño al consumidor? No, porque es aceite de oliva al fin y al cabo, ¿vale? Pero sí que hay modificaciones que se pueden hacer en los alimentos, adulteraciones que pueden causar daño en el consumidor. Entonces, ¿pueden o no pueden? Da igual, todo se incluye dentro de estos sistemas de fraude, ¿vale? El sistema de fraude alimentario, entendido dentro del concepto de protección alimentaria, contempla todos los peligros que puedan, que sean intencionales y que puedan estar motivados para beneficios económicos, causen o no causen daño en el consumidor. ¿Vale? En este caso también, en la grandísima mayoría de los casos, estamos violando las leyes alimentarias, sobre todo cuando estamos hablando de, por ejemplo, adulteraciones de alimentos que tienen denominaciones de origen, este tipo de cosas. Si hacemos adulteraciones, estamos violando también las leyes alimentarias. Y en estos casos puede provocar daños importantes en el consumidor, ¿vale? Hay casos en los que no, pero hay casos en los que sí. Y por último tenemos la defensa alimentaria o el food defense. En este caso, la motivación es totalmente diferente. Aquí no hablamos de una motivación económica, hablamos que la motivación es hacer daño a la población o a la empresa en concreto. Obviamente también hay un carácter intencional en este caso, que ya puede ser pues empresas de la competencia, empleados descontentos, puede haber muchos, digamos, muchos atacantes en este aspecto, ¿vale? Y en este caso también estaríamos ante una violación de leyes, ¿vale? De leyes de la industria alimentaria, y también podemos provocar daños muy, muy importantes. De hecho, o sea, podemos no. En este caso, la intención de esos daños efectivamente son directamente hacer daño al consumidor, ¿vale? Esas adulteraciones ya no es por fin económico, es porque yo quiero hacer daño al consumidor. Quiero que una enfermedad llegue a un consumidor, quiero hacer daño directamente al consumidor. Entonces ahí es donde establecemos sistemas de defensa alimentaria, es decir, para defender los alimentos de esos posibles ataques intencionados. Entonces ahora vamos a hablar de las cuestiones que son comunes de esos sistemas de protección alimentaria, ¿vale? De cada uno de ellos, ¿qué es lo que tienen en común? Estos sistemas, al buscar proteger a los alimentos, deben ser planes escritos, ¿vale? En el caso de los sistemas de APPCC, Food Defense y Food Fraud, deben contener los tres un análisis de riesgos, es decir, yo determino, en el caso de APPCC, determino cuáles son esos peligros y valoro cuál es el riesgo de que esos peligros sucedan, de que se materialicen. Luego, en Food Defense y Food Fraud, igualmente, yo determino cuáles son esas vulnerabilidades desde el punto de vista de defensa alimentaria o de fraude alimentario y tengo que valorar el riesgo. Entonces, esto es algo común de todos los sistemas. En el caso de la cultura alimentaria, también es un plan escrito, pero más que valorar riesgos, lo que se hace es valorar el estado de esa cultura alimentaria, de inocuidad alimentaria en esa organización. Y a raíz de eso se establecen medidas para mejorar esa cultura, ¿vale? Pero digamos que no hay ese análisis de riesgo tan preciso como es el APPCC, el Food Fraud y el Food Defense, ¿vale? En todos los casos, en todos los planes, tanto cultura, Food Defense, Food Fraud y APPCC, en todos tenemos que establecer medidas de algún tipo, ¿vale? O sea, es decir, uno, tienen que ser planes escritos. Dos, hay un análisis de riesgos. En el caso de cultura, análisis del estado inicial
de esa organización, y para todos ellos debemos establecer medidas específicas para cada uno de esos planes. Es decir, en APPCC yo voy a establecer medidas de control para que esos peligros de inocuidad no se materialicen. En el caso de fraude y en el caso de Food Defense, yo voy a establecer medidas de mitigación para que esas vulnerabilidades no se materialicen. Y en el caso de cultura, yo voy a establecer medidas que permitan que mi cultura vaya hacia un, digamos, nivel positivo, ¿no? Y luego, por último, también tienen en común que en todos ellos yo tengo que tener evidencias de la implantación. Es decir, no solamente se trata de un plan muerto que yo voy a crear y se va a quedar muerto de risa allí, sino que yo tengo que llevarlo a cabo y tengo que tener evidencia escrita de cómo lo he implantado y cuáles son los resultados de esa implantación. ¿Vale? Tengo que vigilar que esas medidas se estén llevando a cabo de una manera correcta, verificar que esas medidas pues, son efectivas para lo que yo he planteado. Entonces, todos los planes siempre deben incluir estas evidencias de implantación. Entonces, bueno, pues hasta aquí es el seminario que os quería impartir. Espero haber un poco dado luz de lo que es este concepto tan amplio, ¿vale? En el poquito tiempo que teníamos, pero bueno, yo creo que más o menos nos puede quedar claro que, o sea, que la protección alimentaria incluye todos estos conceptos y sobre todo que cada uno tiene sus particularidades y sus cosas en común a la hora de implantarlo en una empresa real. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención y hasta aquí el seminario. Si tenéis cualquier pregunta, no sé, Cristina, si hay alguna pregunta en el chat. Sí, muchas gracias, Carla, por la exposición. Y sí, efectivamente hay algunas preguntas. Es posible que no nos dé tiempo a responder a todas, pero no os preocupéis porque las que se queden sin responder van a ser respondidas vía email, ¿vale? Mira, Carla, por aquí preguntan que respecto a la norma ISO 22000, que al final es una norma internacional, ¿no? Que al no contemplar todos estos aspectos que has comentado, ¿no? En sus requisitos auditables, ¿no? La propia norma, que entonces quiere decir que esta norma como que no protege del todo a los alimentos, que se queda, yo entiendo, ¿no? Que esta persona, que se queda así como un poco a la mitad, ¿no? Vamos a ver. La historia de la ISO 22000 es que la ISO 22000 efectivamente es una norma internacional, ¿vale? Ampliamente implantada en muchas empresas en todo el mundo. Y digamos, la parte buena que tiene la norma ISO 22000 es que tiene un alcance súper amplio. O sea, es decir, nosotros podemos implantar una ISO 22000 en una empresa que fabrica maquinaria para fabricar alimentos, cosa que otras normativas voluntarias no contemplan ese alcance tan amplio, ¿vale? Entonces, la pregunta de si protege los alimentos, a mi juicio sí, porque también aunque no haya requisitos auditables concretos donde diga, pues tienes que, por ejemplo, el caso de la cultura, ¿vale? Es el primer ejemplo que se me ocurre, que no, si tú te lees la norma ISO 22000, no vas a encontrar ningún apartado, al menos en la última versión, donde se recite textualmente que tienes que tener un plan de cultura de inocuidad alimentaria. Pero aquí en Europa te dice, o sea, aquí en Europa, vamos, la norma ISO 22000 te dice que tienes que cumplir con la legislación vigente para tu producto y para tu empresa. Entonces, si tienes que cumplir con la legislación vigente, aquí en Europa la legislación contempla que tengas un plan de cultura de inocuidad alimentaria. Entonces, hay cosas, la norma, por eso la norma ISO 22000 es tan amplia, porque también se presta a muchas interpretaciones y a cuestiones legales específicas del sitio donde tú la vas a implantar. Entonces, yo te diría que, por ejemplo, aquí en Europa, yo sí que considero que está protegido el alimento a través de una norma ISO 22000, porque, por ejemplo, en la parte del plan de prerequisitos, si hablamos del Food Defense, por ejemplo, en la parte del plan de prerequisitos, si tú te vas a las instrucciones técnicas de la norma ISO 22002, allí vas a encontrar planes de prerequisitos donde te describe muy bien lo que es la protección de las instalaciones ante un ataque intencionado. No te dice que tienes que implantar un plan Food Defense, pero hay requisitos que lo contemplan. Entonces, yo creo que, por un lado, o sea, habría que ver la empresa que quiere implantarlo, habría que ver qué alcance quiere esa empresa y, por ejemplo, es eso, o sea, si es un alcance que no incluya ninguna otra GFCI, ¿por qué no implantar una ISO 22000 siendo consciente de que esos requisitos, pues hay requisitos que podemos ir un poco más allá e implantarlos para
digamos, implantar este concepto de protección alimentaria de los alimentos. Estupendo, gracias, Carla. Y mira, hay por aquí que preguntan, ¿por qué hay esa necesidad tan grande, ¿no? de que estos planes estén escritos, sean escritos? Bueno, porque eso lo respondo fácilmente, porque básicamente en todos los sistemas de gestión tenemos una premisa máxima, que todo lo que no se escribe no existe. Entonces, si no existe, no vamos a poder demostrar que ese plan está hecho. ¿Vale? Entonces, a nivel de, por ejemplo, auditorías de una GFCI, está claro, o sea, tenemos que tener un plan escrito y demostrar que ese plan lo hemos implantado, como decía, al final vamos a tener que mostrar ese auditor evidencias de esa implantación. Y eso tiene que conformar un plan escrito. Entonces, sí, obviamente es una necesidad imperiosa, pero simplemente por lo que os digo, que o sea, todo aquello que no escribamos es como que no existiese. Entonces, y más que todo este tipo de planes, que eso lo que buscan también es un poco la mejora continua. Entonces, para yo poder evaluar esas evidencias de implantación y poder establecer esas medidas de mejora, hombre, debo tener estas evidencias escritas, ese plan escrito para poder actuar en pro de esa mejora continua también, ¿no? No solamente para tener una evidencia para el auditor. Perfecto, gracias, Carla. Bueno, pues como ya se nos está acabando el tiempo del webinar, no os preocupéis si hay alguna preguntita más, pero bueno, como he comentado, se van a responder todas las que han quedado pendientes vía email, ¿vale? Y nada, os agradecemos muchísimo a todos los que habéis estado esta tarde aquí con nosotros. Esperamos desde Bureau Veritas Formación que os haya gustado y bueno, más que gustado, lo que os he dicho al principio, ¿no? Que realmente os sea práctico para enfrentar, bueno, pues esos retos, ¿no? que tenemos en nuestro día a día los que, bueno, pues los que trabajamos en este gremio, ¿no? Y nada, a ti, Carla, muchas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos y nada, que hasta otra, que tengáis buena tarde. Hasta luego, muchas gracias.